A ver, vamos a desarrollar los 5 puntos, ¿no es cierto? Y para cada uno de los puntos, yo tengo una pregunta, ¿no? Y obviamente, entendeme, Dante, de que yo soy un neófito, yo soy un principiante en esto, y estoy tratando de, entender todo este tipo de ideas, ¿no? ¿De qué se trata la primera vía? Y como pregunta, para esta explicación que vas a dar, ¿no es cierto? ¿Qué significa el movimiento en el sentido aristotélico? Bien. La primera vía para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento. Vamos a establecer el razonamiento de modo estructurado y luego paso a dar algunas precisiones. Primero, es evidente y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Segundo, pues bien, todo lo que se mueve, cambia, muda o transforma es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia respecto de aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, pues no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. 3. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a este otro. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque así no habría primer motor, y en consecuencia no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor, que no sea movido por otro. 4. Este primer motor, que no es movido por otro, que se constituye como el principio de movimiento de todos los demás seres, es Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. A ver, vamos un poquito a explicar esto. Partamos resolviendo la pregunta, ¿cuál es la concepción aristotélico-tomista del movimiento? Claro, acá Santo Tomás utiliza un lenguaje filosófico. El lenguaje filosófico que utiliza es el de Aristóteles. Por lo tanto, quien pretenda juzgar las vías tomistas sin familiarizarse con el lenguaje aristotélico, muchas veces va a caer en equívocos. Hay muchas personas que pueden estar muy formados en una tradición filosófica, heideggerianos, kantianos, filósofos analíticos, etcétera, que pueden agarrar las obras tomistas y decir, acá Santo Tomás está diciendo tonterías. Pero claro, o sea, no van a poder juzgarlo bien si no están bien empapados de lo que es el marco aristotélico. Entonces, Aristóteles entiende el movimiento fundamentalmente como paso de la potencia al acto, no como locomoción. Me explico. Supongamos que yo tengo sobre una mesa un vaso. Entonces lo muevo con mi mano de un lado a otro. Eso es una locomoción, es un cambio de posición a nivel espacial, físico. Pero Aristóteles tiene una concepción más amplia del movimiento que no se reduce al mero cambio físico de posición, sino a todo paso de la potencia al acto. Me explico. Totalmente. Supongamos que alguien antes de esta entrevista no sabía nada de tomismo. El punto es que por su capacidad racional, la persona está en potencia de saber sobre tomismo. Ahora, esa potencia, cuando la persona comienza realmente a saber sobre tomismo, pasa a convertirse en acto, porque ya la persona no solo está en posibilidad, sino que ya comienza a saber, ya sabe algo sobre tomismo. Entonces hay un paso de la potencia, de la posibilidad de saber al acto, al efectivamente saber. Ese paso de la potencia al acto es lo que Aristóteles concibe como movimiento. Entonces no tiene que reducirse a un asunto físico, porque acá incluso estoy dando un ejemplo de crecimiento intelectual de una persona. La persona puede estar sentada completamente inmóvil en términos físicos y aún así se daría un movimiento en el sentido aristotélico del término, ¿no? Entonces, allí tenemos ya un punto que hay que establecer con claridad. Luego, Santo Tomás dice que solo puede mover aquello que ya está en acto. ¿Cómo es esto? Si yo no sé nada de tomismo y yo quiero hacer aprender a otros sobre tomismo, ¿cómo los que tienen la potencialidad de aprender sobre tomismo los voy a mover a efectivamente aprender sobre tomismo si yo no tengo en acto ya en mí el conocimiento sobre tomismo? Más bien, si yo a personas que potencialmente podrían saber sobre tomismo les puedo ayudar a que en acto sepan qué es el tomismo, es porque el conocimiento sobre el tomismo, al menos en alguna parte, existe ya en acto en mí. Igualmente,
tenemos, por ejemplo, una piedra que es calentada por un fuego, ¿ok? Entonces la piedra podríamos decir que está fría, pero al ser puesta encima del fuego pasa a estar caliente. Entonces estaba en potencialidad de estar caliente cuando estaba fría, pero cuando es puesta en el fuego durante un tiempo pasa a estar caliente en acto. Pero ¿cómo llega a estar caliente en acto? Porque el fuego ya tiene en sí la actualidad de ese calor o de ese cierto nivel de temperatura. Entonces, claro, para que se dé cualquier paso de la potencia al acto, tiene que haber algo que ya en cierto modo tenga ese acto. Y bueno, acá lo que viene entonces es la cadena de motores. Si vemos cosas que se mueven y todo es movido por otro, entonces si algo se mueve, a ese algo lo movió algo anterior. Pero a ese algo, entonces lo debió haber movido algo anterior. Y a ese tercero debió haber un cuarto, y al cuarto un anterior quinto. Pero eso nos llevaría a una regresión infinita, y entonces, para que haya un solo movimiento, tendría que pasar una cadena infinita de transmisión, y hablaríamos de un infinito terminado, lo cual es un absurdo, ¿no? En consecuencia, se va a requerir de un primer motor, ¿no? Es decir, de un ente que mueva a todo lo demás, pero que no sea él mismo, movido por otro. Es lo que Santo Tomás llama el primer motor inmóvil. Y en resumen, esa sería la vía. A ver, me sumo a las palabras de un seguidor acá que nos está viendo, William Hampton. Dice, no solamente es un intelectual, sino también un gran maestro. ¿Cómo uno se da cuenta cuando habla un profesor delante, no? Porque uno puede saber mucho, pero la forma de transmitir tus ideas, Dante, o sea, para los más principiantes como yo, le resulta algo que es sumamente difícil, claro. Así que gracias, Dante. A ver, vamos a la segunda, ¿no es cierto? La segunda vía. También te pido de que en lo posible puedas desarrollar de qué se trata, pero también te quería preguntar a qué se refiere en este caso con la causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente? Ya. Para dar el marco de la segunda vía, que es la vía de la causalidad, habría que remitirnos a la concepción aristotélica de las cuatro causas, o la teoría aristotélica de las cuatro causas. Existe la causa material, causa eficiencia final. Son cuatro formas de causalidad. Por lo tanto, cualquiera que se quiera meter a argumentar, criticar, dilucidar sobre la segunda vía atomista, si no entiende el marco aristotélico de la teoría de las cuatro causas, entonces se mete a hablar precipitadamente. Y tengo que decir esto de nuevo, ¿no? Porque hay tanta gente que se avienta ahí a tirarle barro con ventilador a Santo Tomás sin haberse tomado el trabajo riguroso de revisar estas cuestiones. Bueno, dadas las palabras que has dicho sobre mí como docente, y efectivamente yo me desempeño como docente, tengo que estar a la altura, entonces voy a tratar de dar una explicación bonita de esta teoría de las cuatro causas. A ver, la causa material. Supongamos que yo quiero hacer un pastel. Ya, ¿cuál es la causa material? La harina, huevos, leche, azúcar, etcétera. Es decir, todo lo que constituye la materia propia de algo. Okay. Luego, ¿qué es la causa final? Digamos que yo voy a hacer el pastel porque es cumpleaños de mi papá. Entonces, la intención por la cual yo hago el pastel es para el cumpleaños de mi papá. Entonces, la causa final es esa, el cumpleaños de mi papá, o llevarle un pastel de cumpleaños a mi papá. En otras palabras, la causa final tiene que ver con la intención, el objetivo al que se dirige la cosa. Luego tendríamos la causa formal. La causa formal es lo que da la sustancia al ser mismo. En este caso, los solos materiales, harina, leche, huevos, etcétera, pues son materiales, pero de por sí no constituyen una torta. E incluso si yo los junto, tampoco de por sí constituyen una torta, sino que tienen que ser juntados bajo cierto orden, bajo cierta secuencia, bajo ciertas proporciones. Toda la concepción mental que yo tengo sobre cómo debe hacerse una torta es lo que sería la causa formal, porque toda esa concepción mental es lo que luego se plasmaría en la sustancia de lo que es el pastel. Bien, entonces, entendida la teoría aristotélica de las cuatro causas, vamos a pasar a explicar la segunda vía. A ver. Primero, hallamos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes.
Esto lo puede ver cualquier persona, o sea, vamos, incluso si uno es ateo, ve que en el mundo efectivamente hay causas eficientes. Hay, por ejemplo, personas haciendo pasteles. Luego, 2, pero no se da ni puede darse que una cosa como efecto pueda ser a su vez su propia causa, porque para ello tendría que ser anterior a sí misma, lo cual es absurdo. Tercero, por lo tanto, tenemos que si existe un efecto ha de tener una causa, pero si todo lo que es causado requiere ser causado por otro, la causa del efecto podría ser causada por otro, y esa causa ser causada por otro, y así sucesivamente. Pero venimos al mismo problema, es decir, si hubiera una secuencia indefinida de causas para que recién se generen los efectos que actualmente vemos en el mundo, pues no podrían generarse, porque tendría que terminar un proceso infinito para que recién lleguemos a los efectos actuales. Por lo tanto, requerimos postular que ha de haber una causa primera o una causa incausada, es decir, algún tipo de ente que sea de por sí causa de todo lo demás, pero que él mismo no sea causado por otro. 4, esta causa primera es la que conocemos con el nombre de Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. Terrible, tremendo. Acá la gente dice, es tanta la información que estás tirando, Dante, que la banda ancha colapsó. O sea, es esa la razón, nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? A ver, a la gente que está del otro lado, en la descripción de este video, en la parte de arriba de este video, van a encontrar los links a tanto el usuario de Facebook de Dante como también su página, también su fanpage, donde pueden encontrar su trabajo y demás. Como así también hay un link que te direcciona hacia lo que son sus libros, ¿está bien? Para que los puedas adquirir, para que puedas saber qué onda, a ver, quizás vos lo estás conociendo ahora, Dante, estás conociendo recién ahora el trabajo de Dante, y tiene muchos libros ya escritos, ¿no? Donde muchos de ellos tienen que ver, obviamente, con la cuestión apologética, ¿está bien? Así que si querés saber más acerca del trabajo de Dante, si querés adquirir sus libros, en la parte de arriba, en la descripción de este video, te encontrás todos los links, ¿está bien? Dante, pasemos a la tercera entonces, al desarrollo de la tercera vía. Y mi pregunta en esta parte, ¿no es cierto?, de la entrevista es, ¿se puede diferenciar, me podrías diferenciar lo que es el ser necesario del ser contingente? Sí, bien. Vamos a explicar la tercera vía. Sí, la tercera vía parte de la distinción conceptual entre ser necesario y ser contingente. Es decir, los seres tienen dos posibilidades en su existencia. Los seres que existen, ¿no? Existir en virtud de sí mismos o existir en virtud de otros. Si un ser existe en virtud de sí mismo, decimos que es subsistente o necesario, o sea, que existe necesariamente. Porque en tanto su ser ya tiene la propia razón de su ser, es necesario de por sí. En cambio, si un ser existe como dependiendo de otro, entonces decimos que es contingente. Hay algunos que no entienden la diferencia entre plantear una posibilidad para la distinción conceptual y estar planteando de partida que existe el ser subsistente. Me explico. En el, bueno, ya conocido debate que yo tuve contra Luis Arbaiza en el 2013 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un debate sobre la existencia de Dios, yo planteé el argumento de la contingencia, que es la tercera vía atomista, haciendo la distinción conceptual. Yo decía, los seres tienen dos posibilidades de su existencia, o existir en virtud de sí mismos, como necesarios o subsistentes, o existir en virtud de otros, o de otro, con lo cual serían contingentes. Y entonces hay gente que acusa, ¿no? Diciendo, entonces Dante ya está partiendo de que existen los seres subsistentes o que existen los seres necesarios. No, es que yo no estoy partiendo de que existan. Lo que yo digo es que es posible, simplemente, o sea, que dado que existe un ser, es posible que exista. Que esa posibilidad se vaya a llenar o no en la realidad, eso es lo que el argumento examina, pero yo no estoy presuponiendo que existen los seres subsistentes o necesarios, simplemente digo que es una posibilidad. Bien, entonces vamos a ver si podemos establecer que esa posibilidad es efectivamente real. Primera premisa. Vemos que existen los seres contingentes. Eso nos consta. O sea, podemos discutir si existe o no el ser subsistente o si hay seres subsistentes.
Pero lo que no se puede discutir es que hay seres contingentes. Por ejemplo, yo mismo soy un ser que depende de otros para existir. Si no hubiera agua, si no se hubieran cumplido ciertas condiciones cosmológicas, si mis padres no se hubieran conocido, yo no existiría. En consecuencia, soy un ser que existe en virtud de otros seres. Luego, entonces es evidente que existen los seres contingentes. Pero si un ser contingente existe como dependiendo de otro, entonces tenemos lo siguiente, que el punto 2, ¿no? Si existe un ser contingente, existe otro ser del cual depende el primero. Punto 3, y ahí ya viene la familiaridad con los razonamientos anteriores, que si existe un ser y depende de otro, pero este otro es contingente, dependerá de otro. Y si este otro es contingente, dependerá de otro. Y si este otro es contingente, dependerá de otro, y así indefinidamente. Pero nos lleva al mismo problema de que para que existan los seres contingentes actuales, tendría que pasar un proceso infinito de transmisión ontológica, lo cual es un absurdo. Un infinito terminado es como decir un círculo cuadrado. En consecuencia, se requiere de algún ser que exista por sí mismo, sin depender de otro y del cual dependan los demás seres. Es decir, un ser subsistente. 4. Este ser subsistente es el que conocemos como Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. A ver, se hace tan sencillo en tus palabras, Dante. Si yo eso mismo quiero decir, sabes que ya me perdí en la primera yo. A ver, ahora para la gente que está del otro lado, porque recién Dante estuvo haciendo mención a un debate que tuvo, ¿no es cierto? Y dice, che, loco, no, yo lo quiero ver, no sabía esto y demás. En minutos más, en el desarrollo de su próxima respuesta, voy a estar también linkeando el canal de YouTube, ¿no es cierto? En donde en YouTube podés encontrar los videos de Dante, ¿está bien? Así que eso es para que lo sepan y para que ya tomen ahí apuntes. Dante, en el desarrollo de la cuarta vía, ¿no es cierto? Y habla de los grados de perfección. Esto es una duda personal, ¿no es cierto? ¿Los grados de perfección también pueden aplicarse a la belleza? Porque muchas veces hoy nosotros hablamos o creemos, en su mayoría, ¿no es cierto?, que el tema de lo que es bello es muy subjetivo, ¿no? Pero acá cuando se plantea la cuarta vía parece no ser así, parece que los grados de perfección también aplicarían para la idea de lo bello, ¿no? ¿Me podrías explicar esto y corregirme si estoy equivocado, por favor? Sí, buena cuestión. Vamos a pasar entonces a examinar la cuarta vía. En efecto, la cuarta vía se conoce como la vía de los grados de perfección. Y esto nos lleva a la cuestión de qué podemos considerar perfecciones, ¿no? Allí Santo Tomás, en la Suma Teológica, parte de las que son las llamadas perfecciones puras, ¿no? Que luego, si se desea, se puede profundizar sobre esto. Pero básicamente son perfecciones que se pueden dar sin implicar deficiencia. ¿Ok? Entonces, entre este tipo de perfecciones puras estaría la bondad, ¿no? La veracidad, la verdad o la nobleza. Cuando se habla de nobleza, en el sentido tomista, lo que se tiene en mente es una escala de dignidad ontológica. Esto sé que le va a sonar muy feo a los veganos, a los animalistas y todo eso, pero en la visión tomista hay una escala ontológica, es decir, el animal la planta tiene más dignidad ontológica que la mera cosa, como una piedra, que la mera cosa inerte. El animal tiene más dignidad ontológica, no más nobleza ontológica, para decirlo en esos términos, que la planta. El ser humano tendría más nobleza ontológica que, pues, los animales. Luego en la escala estarían los ángeles. Los ángeles tendrían más nobleza ontológica que los seres humanos. Y bueno, ya la nobleza ontológica plena es, por supuesto, Dios mismo. De todas maneras, si aquí hago un pie de página, hay que anotar el tema de la gracia. O sea, los ángeles tienen, en la cosmovisión cristiana, o sea, acá estoy haciendo un comentario de cosmovisión cristiana, que no se me vaya a alterar a algún ateo que me diga, oye, no has probado la existencia de los ángeles. O sea, estoy comentando porque estoy en un canal en donde tenemos esta creencia en común. Listo. Los ángeles tienen una naturaleza superior a la de los seres humanos, pero por gracia el ser humano puede llegar a un nivel de cercanía con Dios o un grado de santidad superior al de determinados ángeles, ¿no? Pero eso ya es otro nivel, no es la escala ontológica, sino ya la escala de la gracia.
Pero bueno, vamos a abordar un poco esto. Cuando en el tomismo entonces se habla de belleza, no es en el sentido subjetivo en el que estamos acostumbrados en el pensamiento actual o el pensamiento moderno, de que la belleza es simplemente un parecer, un gusto físico. No. De hecho, en la visión tomista, la belleza no se refiere fundamentalmente a un asunto físico, sino fundamentalmente a una propiedad metafísica que tiene que ver con la dignidad ontológica. Entonces, las cosas son más bellas en tanto tienen mayor dignidad ontológica. La dignidad ontológica, que a algunos le puede sonar un concepto muy difuso, cuando planteamos ciertos ejemplos concretos se puede aclarar. Cito al filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Pascal decía que ni todos los cuerpos del universo juntos podrían generar algo como un pensamiento. O sea, Pascal considera que un solo pensamiento está en una naturaleza superior, en un nivel de nobleza, de belleza, superior a que juntes todos los cuerpos del universo, incluso los cuerpos más bellos. ¿Ok? Y luego Pascal dice una frase que a mí me encanta. Y un solo acto de caridad es superior a todos los pensamientos del universo. Entonces, ya el pensamiento es superior a toda la materialidad y el acto de caridad, el acto de amor es superior a todo pensamiento. Entonces, nosotros, cuando observamos la realidad desde la razón natural, percibimos que hay grados de perfección. Es decir, intuitivamente, ya después que por cultura o por moda queramos negar esto, ya ese es otro asunto, pero de forma natural en las culturas y el ser humano encuentra que hay personas que son más buenas que otras. Encontramos que hay personas que tienen en sí un grado de bondad o una sensación de veracidad, de nobleza que es superior al de otras personas. Entonces encontramos esto. Ok. Punto 1, ¿no? Vemos que existen diversos grados y formas de perfección de los seres. 2. Pues bien, dado que en estos seres encontramos que se da la perfección en algún grado o forma, ello nos deja dos posibilidades. Que tengan esa perfección por sí mismos o en virtud de otro. Es la distinción que se hace en la filosofía tomista, esto ya más siguiendo a Platón que a Aristóteles, entre el ser por esencia y el ser por participación. El ser por esencia es aquel que tiene un atributo o propiedad por sí mismo. El ser por participación es aquel que tiene un atributo o propiedad en virtud de otro. Por ejemplo, una piedra que pasa a estar muy caliente puede pasar a estar muy caliente por participación de haber estado al costado del fuego o encima del fuego. En cambio, el fuego tiene ese nivel de caliente por esencia, por la naturaleza de lo que es. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay grados de perfección y que los seres podrían tener esas perfecciones por sí mismos, es decir, por esencia o por participación. ¿Ok? Pero acá lo que encontramos es que es imposible que los solos seres de nuestra experiencia tengan las perfecciones que tienen en esencia. ¿Por qué? Porque ninguno de los seres de nuestra experiencia llega a agotar la totalidad de alguna perfección. Y si la tuviera por esencia, entonces ya la tendría en plenitud, porque la tiene en su sustancia misma. Vamos a poner un ejemplo para poner esto sencillo. Pensemos en la belleza. Una mujer, no importa cuán bella pueda ser, no va a tener en sí ese algo que puede ser la belleza de una pieza musical. Hay un algo en la belleza de una pieza musical que no es propio de la belleza de la mujer. Luego, una pieza musical, no importa cuán bella sea, no va a tener en sí un algo que tiene la belleza de un atardecer. Entonces, ciertamente encontramos diversas formas, por ejemplo, de belleza, pero ninguno de los entes de nuestra experiencia llega a agotar la totalidad de tal perfección. En consecuencia, ninguno de ellos lo va a tener por esencia. Y ahí viene entonces el punto 3, que los seres de nuestra experiencia que tienen distintos grados de perfección deben tener sus perfecciones recibidas de otro. Pero de nuevo, no podemos retroceder en infinito que lo recibió de otro y de otro y de otro y de otro. Y recuérdese, nadie da lo que no tiene. Es un principio metafísico básico. En consecuencia, si hay perfecciones en los seres, es porque de algún modo estas perfecciones que estaban como potencias han sido llevadas a actos por un ser o algún tipo de instancia que ya tiene esa perfección. Lo cual nos va a llevar a que debe haber un ser que sea perfectísimo.
un ser que tenga la perfección en esencia, que no requiera recibirla de otro y que más bien sea el sustento de la perfección de los demás seres. 4. Este ser perfectísimo es el que conocemos con el nombre de Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. No, sos un grosso, chabón. La verdad que buenísimo, la gente está súper enganchada en esta transmisión. Un saludo para todos, le mando un saludo a Andrés Anarcaya Ángeles, dice salúdame, Sebastián Martínez también, un abrazo grande, gracias por seguirnos, gracias por compartir esta transmisión y recuerden, todos aquellos que quieran saber más del trabajo de Dante, lo pueden encontrar en su fanpage, como también ahí hay un link a que te conduce hacia los libros que él escribió, ¿no es cierto? Yo tengo algunos en formato Kindle y la verdad es que son geniales. Así que nada, lo que te recomiendo es que puedas adquirirlos, ¿está bien? A ver, vamos a la quinta vía, al desarrollo de la quinta vía y mi pregunta, yo me pongo porque esto está muy, a ver, en términos populares, ¿no es cierto? Esto es algo bien conocido, ¿no? Me pongo ahí el saco de un ateo y digo, ¿por qué el caos no puede producir armonía u orden? ¿No? ¿Podrías desarrollar la quinta vía, Dante? Sí, bien. Vamos a esto. La quinta vía es la vía del orden de las cosas. 1. Vemos constantemente que en el mundo natural existe un orden. Es decir, que las cosas operan como si tendieran hacia un fin. Ojo con esto, acá no digo que las cosas operan tendiendo hacia un fin, no presupongo que hay una finalidad, pero lo que sí digo es que operan como si así fuere. O sea, pareciera que hay un orden estructurado, particular de las cosas, ¿no? O sea, eso es lo que pareciera. Entonces tenemos que nosotros explicar esa característica. Entonces, 2. Pero para que las cosas operen de tal modo, requerirían tener intelecto y voluntad. Porque para tender hacia un fin específico de modo ordenado, ¿no? Y más aún cuando se trata de un orden con características muy especiales, se requiere que tal fin sea concebido y deseado. Requerimos pensar en tal fin y requerimos querer que se logre tal fin. Pero los entes del mundo natural no tienen intelecto ni voluntad. O sea, el planeta Marte no dice, bueno, voy a moverme hoy día como describiendo tal órbita. No tiene tal tipo de decisión ni razonamiento. Entonces, lo que nosotros encontramos es el punto 3, que para explicar el ordenamiento de las cosas del mundo natural, se requerirá, por lo tanto, de algún ente con intelecto y voluntad que las ordene para sus respectivos fines. 4. Este ente inteligentísimo y libre, en tanto tiene voluntad, es el que conocemos con el nombre de Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. Vamos a poner acá una analogía de nuevo. Supongamos que yo veo que un balón de fútbol aparece directamente en el ángulo superior de un arco y mete un gol. Ok, y ahí veo al portero lanzándose y no logra atrapar el balón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un orden específico. O sea, esto no es el balón estando al azar en cualquier sitio del campo. Es un lugar muy específico con un significado o información específica, como lo diría William Dembski. O sea, la parte del ángulo superior del arco, siendo tan grande una cancha de fútbol y tantas las posibles posiciones de un balón, representa un ordenamiento singular. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, pero de el ordenamiento caótico de los balones, eventualmente podría haberse dado esto. Bueno, o sea, el azar es una posibilidad, no digo que no. Pero la pregunta no es si es una posibilidad. La pregunta es si es una posibilidad razonable. Porque, ok, los ateos pueden apelar a la posibilidad del azar, pero ellos pues se pintan mucho, ¿no? De que ellos son los razonables y que los creyentes somos los irracionales. Entonces acá no basta plantear que podría haber otra posibilidad. O sea, otra posibilidad se le puede ocurrir a cualquiera, no hay que ser inteligente para eso. Para lo que hay que ser inteligente es para argumentar, justificar y defender cuáles son las posibilidades más razonables. Entonces, si yo veo un balón en ese punto tan específico,
dadas las condiciones, por ejemplo, de lo que es el fútbol, me es mucho más razonable pensar que algún jugador de fútbol con intelecto y voluntad tuvo en su intelecto la concepción de tirar el balón en esa dirección y con su voluntad quiso hacerlo y efectivamente actuó de tal modo. La pelota, ente inerte, sin capacidad de intelecto ni voluntad, no puede explicar ese orden singular. Esto tiene que ser explicado por un jugador. Ahora, si llamamos en vez de pelota universo y en vez de jugador a un ser inteligente y libre trascendente al universo, pues tenemos a Dios como diseñador del universo. Ojo, acá solo estoy dando una versión muy resumida de las vías tomistas. O sea, yo sé que se pueden plantear 10.000 ideas. Oye, ¿por qué es un solo diseñador y no 20? Oye, ¿y cómo sabemos que ese Dios tiene tales características? Bueno, todo eso lo tengo desarrollado en mis libros, en mi trabajo escrito, en mis exposiciones, conferencias y todo esto. O sea, esto es una entrevista. Pero entonces, yendo a lo que me preguntaba sobre el caos, ¿no? Una de las objeciones que trato en mi libro es precisamente la cuestión de la teoría del caos. Entonces se dice, mira, en realidad el universo es caótico. Sí, ok, pero lo que sucede es que detrás de las estructuras de caos se ha descubierto que hay estructuras de orden. Entonces lo que nosotros llamamos caos se ha llegado cada vez a establecer más por medio de la teoría del caos, que no es un absoluto. O sea, el caos no es una cosa que esté ahí generando orden, no, sino que el caos en realidad son formas mucho más complejas de estructuras ordenadas y dinámicas que se están dando. Por poner un ejemplo, alguien podría pensar que las estructuras de los planetas que están por aquí, por allá y que explotan y las estrellas fugaces y todo eso, todo ello es muy caótico. Pero resulta que todas esas condiciones generales del universo, incluido las dinámicas físicas de planetas lejanos, se asocian a condiciones necesarias del ajuste fino del universo, o sea, de que se cumplan unas condiciones muy especiales del universo para que surja vida inteligente e interactiva como la nuestra. Entonces, a lo que nosotros aparentemente llamamos caos, en realidad es parte de un orden. Y si lo que se quiere hablar es de azar, pues cuando vamos a aspectos específicos, el azar no llega a ser una buena explicación. Y con esto cierro. Por ejemplo, el astrofísico Roger Penrose estableció en su libro The Road to Reality, El camino hacia la realidad, de 2004, y reiteró el cálculo en otro libro de 2011, que la probabilidad de que un universo con vida inteligente interactiva con la nuestra surja al azar, considerando la condición de baja entropía, es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. O elevado a la 124, incluso hay una parte en donde él hace un ajuste del cálculo. 10 a la 124 es un 1 seguido de 124 ceros. Ese número enorme es el número al cual hay que elevar el primer 10. Entonces, la probabilidad de que esto surja al azar es pues un absurdo, ¿no? Es más probable que un tornado pasando por un depósito de chatarra ensamble un Ferrari listo para ser manejado, a que un universo con tales condiciones surja simplemente al azar. Voy a resumir lo que me pasa por dentro en palabras de un seguidor acá, comentario que dice, Ezequiel App, te saca una sonrisa cada vez que llega a ese punto, cada vez que llegas al por lo tanto. En conclusión, te surge una sonrisa, lo haces tan fácil, Dante, la verdad que me deleito oyéndote sinceramente y gracias nuevamente por estar acá con nosotros.